Vamos a ir al Evangelio de Juan. Vamos a leer el capítulo 3. Juan 3. Vamos a leer del versículo 16 al versículo 21. Cuando lo tenga, puede decir amén y lo leemos juntos. Regáleme un segundo. Amén. Listo, entonces dice la palabra del Señor. Lea conmigo, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día. Te pido, Señor, que seas tú abriendo, Señor, los ojos espirituales de todos nosotros, Señor, que seas tú destapando nuestros oídos, Señor, que no sea yo hablando tonterías, Señor, sino que sea yo hablando de lo que tú me des, de tu palabra, Señor. Úsame, Señor, para que yo no me desvíe a izquierda ni a derecha, Señor. Permítenos, Señor, hoy aprender de ti, Señor. Háblanos, Señor, a nuestros corazones y moldea nuestros corazones de tal manera que tengamos vida y vida en abundancia. Gracias, Padre, por este tiempo. En tus manos estamos, Señor. Amén. Puede sentarse. Entonces, bueno, yo hoy tengo muchas preguntas, como siempre, cada vez que tengo la oportunidad de compartir con ustedes o en cualquier lugar, siempre me hago muchas preguntas, pues porque esto hace que nosotros pues nos despierte la palabra, como que así es la manera en que podemos aprender, por medio de preguntas. Y hoy hay varias preguntas a las que yo quiero que usted esté atento, que usted esté pensando, que usted esté reflexionando acerca de lo que vamos a hablar hoy. Esta palabra seguramente ya la han leído y usted dice, no, pero ya sabemos cuál es la manera en que Dios amó al mundo, ¿no? Ya sabemos todo de Jesús. Pero yo le decía a Dios, yo le hablaba y le decía, pues, guíame porque no sé qué hablar, no sé qué decir. Pero hay algo en lo que la iglesia está cayendo. Uno, la iglesia está cayendo otra vez en culpa. La iglesia está olvidando el perdón de los pecados. Y la iglesia no está haciendo nada con eso que Dios le ha dado. Entonces, vamos a ver qué aprendemos el día de hoy con estas cosas que les estoy diciendo. Ahora tengo una pregunta y es, ¿qué hace que usted crea en las palabras de alguien? Entonces usted puede pensar, pues si yo le digo présteme 50,000 que mañana se los pago, ¿usted me los prestaría? Pues de pronto no, porque no me conoce, o de pronto se confía y dice, no, es que él es de la iglesia, entonces eso me los trae el otro domingo y de pronto ya no vengo. Entonces, piense por un momento qué es lo que hace que usted crea en una persona. Sus palabras, eso está muy bien. Conocerlo. Usted, muy bien. Este tipo de cosas son las que nos dan una confianza de, bueno, yo le creo porque cuando yo le pedí 50,000, él me los trajo al otro día. Yo le creo porque se comporta así. Yo le creo porque vive de tal manera, ¿no? Creo que esto va acompañado de que usted le crea a alguien, está acompañado de unas características específicas. Es decir, si usted le cree es porque la persona se porta así, porque la persona es obediente, porque la persona cumple. Y ahora yo le pregunto, entonces, ¿qué hace que usted crea en Jesús? No sé si alguna vez se ha preguntado, pues, ¿qué hace que usted crea en Jesús? Entonces, no, acá seguramente muchos de pronto han experimentado una sanidad. No, yo creo porque una vez leí en Mateo que Dios sanaba, entonces Jesús sanaba, entonces yo creo es por esto, ¿no?
O yo una vez no tenía mercado en mi casa y apareció un mercado, no sé cómo, pero... Entonces hay ciertas señales que nos están acompañando todo el tiempo. Entonces quiero que vaya pensando en estas cosas. Ahora, iremos mirando toda esta porción con dos preguntas esenciales. Y es, ¿qué creo de Jesús? Es la primera pregunta. ¿Qué creo de Jesús? ¿Y qué hago con lo que creo de Él? Ya iremos mirando por qué estas dos preguntas, ¿no? Pero usted de pronto, pues a mí me da como rabia, como una impotencia, que llega alguien nuevo o usted está nuevo en un trabajo y usted no sabe qué decir de Jesús. O sea, uno no sabe, ¿qué hago? ¿Le digo o no le digo? Además, ¿qué voy a decir de Jesús? Porque Jesús dijo tantas cosas. Y no sé si usted se ha preguntado, entonces, ¿qué es lo que tengo que decirle a la otra persona? ¿Y qué es lo que tengo que recordarme a mí entonces también? No sé si usted alguna vez ha estado en esa situación donde, ¿pero qué le digo? Porque, pues tanto que dijo Jesús, ¿no? Entonces, no, pues Jesús dijo, camina sobre el agua. ¿Será que le tengo que decir que camine sobre el agua? O si es una situación difícil, ¿qué le voy a decir? Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque en base con eso, pues es lo que usted ha creído, lo que usted ha creído es lo que va a compartir, porque así lo hemos visto, ¿no? Entonces, ahora miremos el versículo 16. Dice, voy a estar leyendo en una versión que es Reina Valera contemporánea, entonces no se asuste, no es otra cosa. Dice el versículo 16 de Juan 3, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces acá empezamos a ver unas palabras importantes. La primera es el amor, otra palabra es el creer. Entonces aquí el texto es claro y nos está diciendo, ¿cuál fue la manera en que Dios amó al mundo? Y usted responde, Dios envió a su Hijo, es lo que está diciendo el texto. La manera en que Dios amó al mundo fue que envió a su Hijo. Y usted, pues, ¿para qué lo envía al mundo? ¿Sí? Como, pues usted no enviaría a su Hijo a la guerra, ¿o sí? Entonces, una de las maneras en que Dios amó al mundo es enviando a su Hijo. Otra es que hay que creer. Y entonces yo me preguntaba, ¿y qué es creer? O sea, si yo le pregunto a alguien, ¿qué es creer? ¿Qué diría? Entonces de pronto alguien me cita la canción de Willy Colón, ¿no? Algunas veces hasta creer llorando. Oh, ¿qué será? ¿Sí? ¿Pero qué es creer? Entonces yo le pregunté a Google a ver qué pasa. ¿Qué es creer? Entonces, pues que según la Real Academia, dice que es tener por cierto algo que el entendimiento no alcanza o que no está comprobado o demostrado. Y ahí yo entré como, bueno, pero hay cosas que ya están comprobadas de Jesús, ¿no? O sea, pues partiendo yo de mi vida, que casi me muero, y está comprobado. Entonces, eso es creer como, si usted intenta creer lógicamente, pues esta es la explicación que va a aparecer. Ahora, si hablamos espiritualmente, pues ¿qué es creer? Porque es que nosotros siempre nos vamos al cristiañol, ¿no? Nosotros nos vamos, nos volamos por allá. Pero si hablamos espiritualmente, ¿qué sería creer? Entonces usted puede decir lo mismo que había dicho al comienzo. Yo creo en el nombre de Jesús, por ejemplo, la introducción de Juan 1, ¿no? Porque todo aquel que en él cree. O yo creo que Jesús vino al mundo, porque se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Sí, usted podría creer todas estas cosas de Jesús. Ahora entonces uno puede pensar un montón de cosas, pero algo en lo que yo quiero compartir hoy y que Dios me daba, recuerde que no soy yo, sino es Dios lo que me ha dado, es si usted cree que realmente Él perdonó sus pecados. O sea, ¿usted se ha sentado alguna vez solo en su casa? Porque ahorita hay mucha bulla, ¿no? Entonces el TikTok y el Instagram y las redes sociales y estar todo el tiempo escuchando música y podcast y alimenta tu espíritu y sé tu mejor versión y todo el tiempo nuestra cabeza está invadida de cosas. Pero yo le pregunto, ¿usted alguna vez ha ido a un parque a sentarse y a decir,
es que Dios perdonó mis pecados. O en su casa, usted ha reflexionado y ha dicho, yo creo que Dios me perdonó mis pecados. No sé si alguna vez usted lo haya hecho. Si no lo ha hecho, lo puede hacer. O lo puede hacer ahora mismo. Ahora, hay algo en este versículo 16 que dice, para que todo aquel que cree no se pierda. Y entonces ahí vemos una condición que todos nosotros teníamos. Y es que estábamos perdidos. A lo largo del texto lo iremos desarrollando, pero pues, ¿cómo así? No sé si usted sabía que estaba perdido. Si hay alguien nuevo hoy que nos acompañe. ¿No hay nadie nuevo? Ok. Entonces, o si lleva poco también, esto va a servir mucho. O si lleva 5 años, lo que lleve, esto nos va a servir mucho. Porque esto es el Evangelio, el perdón de los pecados. Y seguramente no, pero yo ya me lo sé. ¿Qué se sabe? ¿Qué va a decir? ¿De quién va a hablar? No, pero yo sé que Cristo y si tiene una persona ahí al lado en una camilla muriéndose, ¿qué le va a decir? No, es que había una mujer que tenía mucha sed y la mujer ¿Eso le va a decir? ¿Qué le vamos a compartir como congregación? Que ni siquiera como congregación, en nuestra casa. ¿Qué es lo que vamos a compartir con las personas que no han creído? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo más importante? ¿Sí? Como, pues que es que Jesús dijo tantas cosas, ¿qué es lo que tengo que decir? Entonces, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Usted, igual que yo, igual que muchos de nosotros, estábamos perdidos. Y pues, usted puede pensar, ¿cómo así que yo estaba perdido? Pues yo he hecho todo bien, ¿no? Yo vivo acá en Suba, cerca al Parque Fontanar, pues yo no estoy perdido, ¿no? Yo voy al colegio, ¿eh? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de estar perdido? Entonces, quiero que lea conmigo Efesios 2. Efesios capítulo 2. Y vamos a leer el versículo del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3. Dice así. A ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Entonces, estas son palabras de Pablo donde está diciendo, pues está hablando acerca del espíritu, de la gracia, o más adelante hablará. Pero Pablo está mencionando una condición, pues en este contexto a la iglesia, donde les está mostrando, ¿cómo estaban antes, no? Entonces, ustedes antes estaban muertos, ¿no? ¿Y en qué estábamos muertos? En nuestros delitos y pecados. Si no lo sabía, pues bienvenido, igual que todos nosotros, cada uno de nosotros estaba bien, pero bien puerco, cada uno de nosotros. Pronto unos más que otros, pero todos estábamos bien puercos. Entonces, bienvenido al club. Y dice, además menciona cosas como los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo. Entonces, fíjese, no es solo es que usted esté sucio, sino que practique, ¿no? Entonces, ¿cómo así? Pues si usted sigue haciendo lo mismo, pensando lo mismo, actuando de igual manera, pues siga practicando entonces, ¿sí? Y ya miraremos la contraparte, no se asuste, ¿no? No es como, yo entonces, sí, no se asuste, no se asuste. Dice el versículo 3, entre ellos todos nosotros vivíamos en otro tiempo, seguíamos el deseo de nuestra naturaleza. Entonces fíjese, ¿cuál es el deseo de nuestra naturaleza, no? Usted se sienta a orar y le da un sueño, usted abre la Biblia y le da un sueño, usted dice, pero ¿qué me invento, no? Como la leo de cabeza, voy a un parque, sí, como ¿qué hago?
Porque ese es el deseo de nuestra carne. Nuestra naturaleza quiere hacer otras cosas, pasarla chévere, ser el mejor, no sé, estudiar otra cosa. Usted se sienta a leer otro libro y se lo devora así en nada. Lea Primera de Corintios. No. Lea Génesis. No pasa el capítulo 3. Esa es la condición de nosotros. Nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestra naturaleza era lo que estábamos siguiendo. Éramos objetos de ira. Hay otro versículo también que nos puede servir donde dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo así? ¿Quiénes pecaron? Pues todos, ¿no? O alguien acá no ha pecado. El que no haya pecado, que levante la mano. Esta mañana. Nadie, ¿no? Partiendo solo de eso, ¿no? Entonces, con esto podemos ver, podemos leer, podemos entender cuál era nuestra condición antes. Y es que es lo que está diciendo Juan, que son palabras de Jesús. Usted estaba perdido. Pero ya nos irá dando el paso a paso, ¿no? Porque es que nosotros tenemos un problema ahora. Y es que ahora nosotros queremos prédicas así, pum, instantáneas, de 1 minuto. Entonces ya queremos, no, pues Jesús. Entonces, pues bueno, gracias, amén. Ya. Hay que desmenuzar esto, hay que escarbar, hay que entender, porque lo que yo les digo, usted va a compartir con alguien y ¿qué va a compartir? No, pues Juan 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba, bueno, eso está bien. Entonces con esto podemos ver que nosotros estábamos perdidos, hay una condición de cada uno de nosotros. Leamos el versículo 17 de Juan 3. Dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por él. Entonces, aquí es donde uno puede decir, bueno, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar, sino para salvar. Entonces, ahí usted ya puede respirar, ¿no? Ya puede, tranquilo, sí. Eso fue a lo que Dios envió a su Hijo. Y además dice que no lo envió para condenar. Curioso, ¿no? Curioso que quien podría condenarnos no nos condene. No sé si ha pensado, ¿no? En una deuda que usted haya tenido y que de pronto algún familiar, usted ni siquiera sabe que se la pagaron, pero usted va a ir a pagar, ¿consiguió la plata? No, tranquilo, ya pagaron. ¿En serio? ¿Quién pagó? Ya pagaron. No sé si alguna vez ha experimentado ese tipo de cosas. Y este versículo también nos abre muchas cosas, pero quiero hacer uno en lo que vino, a lo que vino Jesús, ¿no? Primero, dice que Jesús no vino a ¿qué? A condenar. Vino a salvar. Y con esto yo he pensado últimamente acerca de la iglesia. Si le cuento rápidamente, yo nací en un hogar cristiano. Lo voy a hacer un breve resumen de mi vida. Mucho tiempo en la iglesia cristiana. Después a mis 22 años me dio cáncer, con metástasis, avanzadísimo, casi me muero. Gracias a Dios no me morí y acá estoy. Pero durante todo ese tiempo, hasta que me dio cáncer, pues yo iba a la iglesia y yo calentaba la silla. O sea, pues seguramente leí Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero yo no me acuerdo. O sea, yo ni siquiera sabía qué era a qué yo iba. O sea, yo iba, bueno, sí, está chévere la iglesia. Está bien que traigan a sus hijos, así sea de las orejas. Ustedes son los padres. Pero entonces, todo este tiempo, y yo iba allá, pero yo no sabía nada, yo no entendía nada. Yo sabía que había Jesús y paré de contar. Hasta ahí yo llegaba. Entonces con este versículo vemos dos cosas. Que Jesús no vino a condenar, sino que vino a salvar. Pero hay algo que está pasando en la iglesia. Y es que la iglesia sí está condenando. Y la iglesia sí está juzgando. Y usted mismo se está juzgando. Usted mismo se está condenando. ¿Cómo así que yo me estoy condenando? ¿Usted peca y se arrepiente realmente? ¿Usted peca y su cabeza no lo acusa todo el tiempo?
Y eso está pasando no solo en la iglesia, en nuestros hogares, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras parejas, los esposos, las esposas. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con lo que conocemos? Ya veremos qué es lo que hay que conocer. Pero no sé si usted ha pensado eso. Llega alguien nuevo. ¿Quién es? No, no sé. Llega alguien, no, que le compartió algo. No, no pude. Le dije que se vestía chévere. Ah, bueno. Entonces fíjese que esto es importante, porque la iglesia es la que se está encargando de condenar. Y hay otra cosa bien importante que lo diremos al final, y es que la iglesia entonces no estaría practicando la verdad. La iglesia no estaría compartiendo la verdad. ¿Cómo yo voy a juzgar? ¿Cómo yo me voy a poner en la posición del otro, no? Como, pero es que mire, usted no tendió la cama hoy, y el otro, usted no lavó la loza. Bueno, ¿sí? Ese tipo de cosas. Quiero que piense también en eso. Quiero que usted entienda a lo que yo quiero llegar acerca del perdón de los pecados. Y con esto también podemos encontrar a un Jesús, pues que nos salvó, que no nos condenó. Y es curioso, ¿no? Que alguien no nos condene. Pues cuando podía condenarnos, porque ¿quién es justo acá? ¿Quién es bueno? Ahora, entonces yo pensaba, ¿y cómo actúa Jesús cuando alguien peca? No sé si usted se ha preguntado de pronto, ¿qué hace Jesús cuando alguien peca? Porque yo he pecado. O sea, si fuera por linaje y todo, yo ni siquiera estaría parado acá. Pues no soy judío, ¿no? De pronto por la barba me camuflo, pero no soy judío. Y no sé si usted ha pensado, ¿cómo actúa Jesús cuando usted peca? ¿Qué hace él? Es como su mamá, perdón, algunas mamás que, pero mire, le dije que levanta. Y, ¿será que Jesús es así todo el tiempo? Entonces, ¿qué está pasando con la iglesia? ¿Por qué nos dejamos acusar? ¿Por qué nos dejamos violentar nuestra cabeza? Recuerde por eso Efesios 6 habla acerca de la vestidura, ¿no? El armamento. Por la cabeza es donde empieza. Si usted ya se dejó de tirar un dardo que está lleno de fuego, pues su cabeza se incendia y usted se va lejísimos, lejísimos. Quiero que miremos un pasaje, cómo es que actúa Jesús cuando alguien peca, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien peca y qué hace Jesús? Lea conmigo Juan 8, por favor. Juan 8, y vamos a leer del versículo 3 al versículo 11. Cuando lo tenga, puede decir amén o ya. Listo. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? Ellos decían esto para ponerle una trampa y así poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en el suelo. Como ellos insistían en sus preguntas, él se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Ellos, al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Solo se quedó Jesús y la mujer permanecía en medio. Entonces Jesús se enderezó y le dijo: mujer, ¿dónde están? Entonces Jesús se enderezó y le dijo: mujer, ¿dónde están todos? Ya nadie te condena. Ella dijo: nadie, Señor. Entonces Jesús les dijo: tampoco yo te condeno. Vete y no peques más.
Entonces tenemos aquí donde los fariseos y los escribas están llevando, fíjese lo curioso, ni siquiera la mujer va por su propia cuenta, la llevan, ¿no? Yo creo que uno no lleva a alguien que vio cometiendo este tipo de cosas o alguna falta, uno no lo lleva tan amorosamente, ¿no? Sino ahí a las patadas, hágale, ¿qué hubo? Hágale, hágale. Ni siquiera ella misma es llevada, la llevan. Y claro, ¿cuál es la reacción de todos? No, pues, pero es que ella sí cometió adulterio. Es que él sí toma, yo como no tomo. Soy una maravilla, porque yo no, como no tomo cerveza, pero es que él se toma dos y ya. Es que como él se llena de ira. No, pero él como si ve pornografía, él sí es pecador, pero yo que me lleno de ira, no, no, eso es pecado. ¿Mm? Eso. ¿Y cuál es la reacción de Jesús? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y fíjese la mujer, nadie, Señor, la mujer le dice, nadie. Imagínese que nosotros éramos como esta mujer. Sorprendidos no solo en adulterio, seguramente, en muchas otras cosas. Pero nosotros no queremos volver atrás. El problema es que nosotros, sin querer o con querer, estamos volviendo atrás. Entonces la iglesia no está practicando lo que es la verdad. La iglesia está olvidando cuál es la verdad. Y la iglesia no camina hacia la verdad. Y yo le pregunto, ¿todavía se le olvida que Jesús pagó? O sea, ¿todavía se le está olvidando que Jesús pagó por sus pecados? Bueno. Versículo 18 de Juan 3, volvamos. Entonces dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, este versículo está sencillo, ¿no? Porque nos está diciendo, ¿qué pasa si usted cree? No es condenado. Ah, bueno. Y fíjese, nosotros sí ponemos trampa para los demás, ¿no? No, pero entonces bautizo, grupo de estudio, seminario, porque sin seminario, pues usted no puede, sin seminario. Al menos la Biblia, al menos el Evangelio de Juan, ni siquiera le digo una cifra, muchas veces léalo, al menos si es perezoso, al menos el Evangelio de Juan. Y hágale. ¿Y qué está diciendo Jesús? Crea y no va a ser condenado. Sencillo, ¿no? Pero no sé por qué nosotros le damos tantas vueltas a todo este tema, ¿no? Sencillo, es fácil. Y pone entonces también la contraparte, ¿no? La contraparte quiere decir el lado contrario. Si usted no cree, ¿qué pasa? Ya está condenado. ¿Y por qué está condenado? Pues porque no cree. Ya, sencillo, ¿no? Y con esto quiero que volvamos otra vez a la pregunta, ¿qué es lo que debo creer? Porque acá está diciendo, todo aquel que cree no es condenado. Sí, yo creo. Si yo les digo, levante la mano, ¿quién cree? En Jesús. Entonces, bueno, yo levanto la mano, ¿no? Y si yo le pregunto, ¿qué cree de Jesús? Entonces, no, eso ahí, mejor dicho, todos van a sacar miles de versículos. Y hoy lo que yo quiero hacer énfasis y compartir con ustedes es que Él perdonó nuestros pecados, como esta mujer que fue sorprendida en adulterio. Quiero que lea conmigo Isaías 53. Quiero que leamos del versículo 1 al versículo 8. Dice, bueno, cuando lo tenga, puede decir amén. Listo. Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿En quién se ha manifestado el brazo del Señor? Crecerá ante él como un renuevo, como raíz en tierra seca. No tendrá una apariencia atractiva ni una hermosura impresionante. Está hablando de Jesús acá, ¿no? Lo veremos, pero sin atractivo alguno, para que los demás, voy a volver a leer el 2.
Crecerá ante él como un renuevo, como raíz en tierra seca. No tendrá una apariencia atractiva, ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno, para que más lo deseemos. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento. Y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero él, quiero que lea claro y que abra sus ojos, pero él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos el rumbo como ovejas, y cada uno tomará su propio camino. Pero el Señor descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia? Si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes y morirá por el pecado de mi pueblo. Fíjese, esta porción está hablando de Jesús. Entonces, esto viene al profeta Isaías y está describiendo a una persona que es Jesús. Y mire lo que está diciendo, ¿no? Él fue herido por nuestra rebelión. Imagínense que todo el peso de su paz le cayera a otra persona. ¿Usted soportaría el peso? No, pues yo como no, si apenas me lo aguanto en la casa. Si se come 4 panes. ¿Sí? Eso es lo que estamos olvidando. Eso es lo que está olvidando la iglesia. ¿Quién fue el que pagó? ¿Quién fue el que fue herido por nuestras rebeliones? ¿Sobre quién se descargó todo el peso de su maldad? De nuestros pecados, hoy, mañana, los que haremos, no sé, en 3 años. De los que hicimos, porque pues cuánta maldad, ¿no? Yo creo que si nos sentamos aquí y ponemos un tablero, pues, o las paredes se nos quedan cortas. Pero no queremos volver a eso. Queremos es creer para no ser condenados. Queremos es creer para ser salvos. Quiero que lea conmigo también Miqueas, está en el Antiguo Testamento, Miqueas capítulo 7. Porque entonces usted puede pensar, bueno, ¿y qué pasa con esos pecados, no? Pues como a dónde van, como si fuera una bandeja de Messenger, ¿no? Como una bandeja de su correo. Entonces, bueno, ¿y a dónde van esos pecados? No sé si se ha preguntado, ¿no? Porque veo que hacen caras y es como... Miqueas capítulo 7. Y quiero que lea conmigo. Un momento. El versículo 18. Lo encuentro. ¿Ya lo tienen? Sí. Solo falta yo. Miqueas 7. Voy a leer el 18 y el 19. Dice así: ¿Qué otro Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Tú no guardas el enojo todo el tiempo, porque te deleitas en la misericordia. Tú volverás a tener misericordia de nosotros. Sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Entonces, ¿a dónde van todos nuestros pecados? A lo profundo. No sé, yo no he ido al mar aún. Yo imagino que tiene que ser muy hondo. O sea, tiene que ser excesivamente hondo. No en la parte donde usted de pronto nada, ¿no? Porque pues ahí en la orillita no pasa nada. Pero si usted ve esos documentales y esos barcos que se meten por allá, esa gente que navega por allá, o sea, hay tanta profundidad que uno se muere allá
No sé si ha pensado, ¿no? Imagine que sus pecados va Jesús en un botezote, porque pues son nuestros pecados, entonces son o sea, una lancha, un barquito, no, es un crucero de lujo. Y él llega a toda a la mitad y descarga todo eso. Allá están sus pecados. Pero yo le pregunto, ¿usted cree realmente que él botó todos sus pecados a lo profundo del mar? No me responda, sí, yo creo. Sino, reflexione usted mismo, como, o sea, realmente él me perdonó todos mis pecados. Leamos el versículo 19 de Juan 3. Volvamos a nuestra porción. Estamos leyendo Juan 3. Y dice así el versículo 19, Juan 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿qué es la condenación? Lo acabamos de leer, ¿no? Así queda uno, ¿sí ve? Otra vez, dice, y esta es la condenación. ¿Qué es la condenación? Va a decir, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Esto qué quiere decir? Que la condenación es rechazar a Jesús. La condenación es no acercarse a la luz. Y la luz tiene un propósito. Ya traeré un ejemplo, pero la luz tiene un propósito. Y no solo está diciendo el que no se acerca, sino está diciendo el que ama más la oscuridad que la luz. Y claro, pues ¿cómo no las va a amar si sus obras son malas, no? O sea, esto es como ese dicho, ayúdate que yo te ayudaré, que la gente dice, eso está en la Biblia, ¿no? Entonces, pues claro, usted también tiene que poner de su parte, pero sucede algo, si usted no se acerca a la luz, usted no va a saber que usted es malo. Pues usted va a decir, no, yo me he portado, si no metemos a Jesús en esta ecuación, pues usted va a decir, pues si yo me he portado bien, si yo no he robado, si yo no he matado, si yo no tengo otras mujeres, si yo amo a mi esposa, pues sí. Pero ¿qué está pasando? Pues que no tiene a Cristo, no tiene la luz. Entonces, pues hace falta algo, ¿no? Hace falta algo. Entonces, esta es la condenación. Y lo complementamos con el versículo 20 de Juan 3, donde dice, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no se acerca a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, con estos dos versículos, yo pensaba en mí, ¿no? Y en mi familia, ¿no? O sea, con lo que yo les compartía acerca de que uno está condenando, de que uno lo que está haciendo es olvidando que Jesús pagó por los pecados. Yo pensaba, pues, cuánto amor ha tenido mi abuela por sus hijos, pero porque entiende, ¿no? No les da palo todo el tiempo. A veces sí hay que darle un palazo, un correazo, a veces está bien, a veces. Pero no los condenen, no nos condenemos entre nosotros. No, pero es que el hermano, no, es que, no, esos tenis, no, mire, sin corbata, no, y mire cómo, no, mire. Y bueno, no sé por qué viene a mi cabeza, pero lo único que nosotros podemos juzgar son los frutos. Usted juzgue los frutos. Entonces ahí sí ya todos, uy, no, ahí ya, porque eso es lo que dice la palabra, ¿no? Hagan frutos dignos de arrepentir. ¿Quiere juzgar al otro? Mire la obra que ha hecho al otro. Y aún así, nosotros ni siquiera deberíamos juzgar la obra de otros. Sí, usted debería servir, usted debería apoyar, usted debería amar, usted debería lavar los pies como lo hizo Jesús. Eso es lo que usted debería hacer. Eso es lo que nosotros como congregación no solo deberíamos hacer acá. No sé si se acuerda la prédica que tuve la oportunidad de que yo le explicaba acerca de la luz.
y la luciérnaga. Pues claro, entre nosotros, pues está bien porque pues mucha luz. Pero ¿y los de afuera? ¿Y los de su casa? ¿Y su esposo? ¿Y su esposa? ¿Y sus hijos? ¿Y sus primos? ¿Y sus tíos? Y ahí va la lista. Ahí va la lista. Y ya poco a poco iremos llegando a nuestra conclusión. El versículo 21 nos va a mostrar muchas cosas, pero todavía no quiero que lo leamos. Pero sí quiero hacer una invitación a cada uno de nosotros que hay que vivir una vida diferente. Hay que creer en el perdón de los pecados. Hoy la invitación es esa. Crea que Él perdonó sus pecados. Dele gracias a Él que Él perdonó sus pecados. Permita vivir una vida transformada y renovada en Él. Ahí como la canción, ¿no? Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Pero es que nosotros no vivimos eso. Nosotros vivimos y vive el yo dentro. Y la pasamos chévere. Tengo un último ejemplo. Y con esto pues ya iremos cerrando. A mí me gusta mucho la fotografía, pero la fotografía antigua. Entonces yo traje este rollo. No sé si usted se acuerda. ¿Sí? Esto es viejo, pero pues todavía se usa. Esto es un rollo fotográfico, es fotosensible. ¿Qué quiere decir fotosensible? Que es sensible a la luz. Es decir, que yo acá ya, eso se llama velarlo, porque lo expuse a la luz y no en su momento. Y con esto yo pensaba en nuestras vidas, ¿no? Pues a nosotros se nos da un rollo y está en nuestras vidas. Y está lleno a veces de malos momentos, de inmundicia, de tristeza, de pecado. Y mire, y es bien largo, mire. Y esta puede ser reflejada en nuestra vida. Así, en un momentico. Esto. Pero entonces, ¿qué hacemos, no? Porque ya, pues ni siquiera esto necesita ser llevado a un laboratorio para que la persona que sepa, pues lo revele y haga todo su proceso. Pero si usted cree que no necesita revelar, o sea, acercarse a la luz, pues ¿cómo va a saber que había maldad en usted? Eso es lo primero. Hay que acercarse a la luz. ¿Para qué? Para entender que sus obras eran malas, que era lo que estábamos leyendo. Pero no para decir, uy, qué malo soy y ahora no, y qué hago, ¿sí? Lo leímos, Isaías 53. ¿Quién fue el que pagó por nuestros pecados? Lo leímos, ¿dónde están esos pecados? Imagínese que usted cargara con esa maleta. No puede, nos toca tomar algo para el dolor. No se puede, no se puede. Entonces recuerde, nuestra vida es como, pues no sé por qué pensé en este ejemplo, pero es como este rollo. Y ahora entonces se nos da un nuevo rollo, ¿no? Entonces lo guardamos todo, absolutamente todo. Pero ¿qué estamos haciendo con este otro rollo que nos han dado, no? Porque el anterior ya fue velado, fue expuesta toda la porquería de nosotros frente a Dios. Mire, cómo no, Él no. Pero Jesús pagó. Entonces Él dice, listo, yo le voy a dar un nuevo rollo, yo le voy a dar una nueva vida. ¿Qué estamos haciendo con esa vida? Condenando a los demás, porque es que a mí sí me dieron uno más chévere, que el suyo es blanco y negro y el mío es a color. El mío más chévere. Sí, eso es lo que estamos haciendo nosotros y lo estamos olvidando. Eso es lo que nosotros no estamos compartiéndole a los demás. Lea conmigo Efesios 5 para ir cerrando. Dejar esto por acá. Efesios capítulo 5. Vamos a leer del versículo 8 al 17. Dice así. En otro tiempo, Efesios capítulo 5, versículo 8 al 17. Dice así. En otro tiempo, ustedes eran oscuridad,
pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que es agradable al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, denúncienlas, hasta vergüenza de hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, quedan de manifiesto, porque la luz lo manifiesta todo. Por eso dice, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. No sean pues insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien, llénense del Espíritu. Entonces, fíjese, también Pablo nos está mostrando, ¿no?, la condición. Pero ¿qué es lo que hay que hacer ahora? ¿Usted para qué quiere seguir viviendo su vida? ¿Para qué vamos a esculcar atrás si lo que había atrás era muerte, era oscuridad? No había esperanza, no había futuro. A nosotros ya no nos interesa volver atrás. A nosotros nos interesa poner los ojos en Cristo, hacia la meta, a la perfección. Ese es lo que nos debería interesar a cada uno de nosotros. Y esa es la meta para los demás también, dar a conocer, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Volvamos al versículo 21, de Juan 3, para ir cerrando. Dice así, Juan 3, 21. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. Entonces, primero, practicar. ¿Y qué es practicar? Porque ya sabemos qué es creer, ¿no? Pero ¿qué es practicar? Entonces, por ejemplo, usted quiere tocar bien la batería, ¿no? Entonces usted tiene que practicar. ¿Y qué es practicar? Usted tiene que ensayar, tiene que dedicar tiempo, tiene que tener disciplina, tiene que ensuciarse, ¿no? Porque no, yo quiero tocar la batería y aquí, eso está chévere, ¿no? Eso es practicar. Hay una definición que encontré que me gustó, que es repetir varias veces para alcanzar la perfección. Pero no es repetir la embarrada 100 veces. Ay, porque no, así voy a llegar a ser mejor, ¿no? Entonces meto las patas 10 veces. No. Cada vez nuestra conciencia nos irá, mire. Y iremos siendo limpiados. Ya Cristo pagó. Nuestra manera de vivir debe ser otra, en la luz. Nosotros debemos practicar la verdad. Pero practicar no es la verdad decir, sí, yo con mis labios. No solo con las palabras, sino con nuestros hechos. ¿Y cuál es la verdad? Jesús es la verdad. Porque, no, pues, ¿cuál verdad? No, entonces leamos Pitágoras, leamos, no sé, Confucio, a ver qué pasa con estos filósofos. La verdad es Cristo. Lo demás no interesa. La verdad es Cristo. Entonces practique la verdad. Practique a Cristo. Viva como Él vivió. Haga lo que Él hizo. Comparta lo que Él hizo. ¿Qué hizo Él? Perdonó sus pecados. Y usted no va a perdonar a su hermano. Y usted no va a perdonar a su mamá. Y usted no va a perdonar a su papá. Y usted no va a perdonar a su pareja. No, porque es que eso sí es grave. Y yo soy una santa. Cuánta paciencia nos ha tenido el Señor y cuánta misericordia. Lo leímos en el Salmo. Si Él nos pagara conforme a nosotros, a lo que nosotros hemos hecho, pues no estaríamos acá. Esa es la misericordia, ¿no? Por eso es importante que usted reflexione y piense, realmente Él me perdonó todos mis pecados. No es carreta, no es carreta. Créale de verdad. Practiquemos la verdad, practiquemos vivir juntos, practiquemos la unidad, practiquemos el amor. Practiquemos lavar los pies los unos a los otros. Practiquemos llevar la carga del otro. Si hay que ensuciarse, si hay que oler mal, pues, ¿no ve que también Jesús lo hizo? ¿O usted cree que ahí usaban Rexona?
Ahí no usaban Rexona. Eso es lo que nosotros debemos estar practicando y recordándole todo el tiempo a la otra persona, mire, Cristo pagó por sus pecados. Cristo tuvo misericordia de usted como la tuvo de mí. Cristo me hace justo. No soy justo yo. Es por medio de Jesucristo que soy justo. Es por medio de Jesucristo que soy santo. Es por ese medio. Y ya para ir cerrando, como siempre, ¿cómo pongo en práctica estas cosas, no? Porque pues usted sale de aquí y de pronto le toca practicar la misericordia con el vecino que le dice, bueno, mi hermano, baje el carro de ahí. Entonces usted tiene dos caminos, practica la misericordia o lo insulta. Ojalá que practiquemos la misericordia. Entonces, anoté 3 cosas sencillas. No son los super tips, no son los sigue estos consejos y serás el más sabio. No. Son cosas que dentro de lo que yo estudié creo que nos pueden ayudar para practicar la verdad, para recordar que Él pagó. La primera es, conozca y dé a conocer la manera en que Dios ama al mundo. Pues yo cómo voy a compartir algo que no conozco, ¿no? Primero debo conocer. Cuando conozco, comparto. Compártale al otro cuál fue la manera en que Dios ama al mundo. La segunda es comparta y recuerde, Jesús vino a salvar, no a condenar. Sencillo, ¿no? Recuerde, comparte y recuerde, Jesús vino a salvar, no a condenar. Y tengo 2 más. Lleve a un familiar, un amigo o un vecino, a alguien a la luz verdadera. La luz verdadera es Jesucristo, ¿no? No lo lleve a pagar el recibo ahí en el CADE, ¿no? Esa no es la luz verdadera. Y por último, practique vivir en la verdad. Recuerde que es evidente que vivimos en Él. Porque acá está diciendo el último versículo. Dice, practiquemos vivir en la verdad. Recordemos que es evidente que vivimos en Él. Así como es evidente que usted trabaja en una panadería, ¿no? Pues porque usted tiene un traje, ¿no? Y con Cristo, ¿cuál es ese traje? Es evidente, ¿no? Lo leímos en Juan 21, es evidente. Y si no se había dado cuenta, bienvenido. Es evidente que sus obras son hechas en Dios. ¿No se ha dado cuenta? No, pero es que solo oye prédica, solo aleluya y me trata mal. Es evidente. No, pero es que solo me arrejo y no me... Es evidente. Todo es evidente. ¿Pero qué está siendo evidente? ¿Las obras de antes o las obras de que ahora son hechas nuevas en Cristo? Eso es evidente. Cerremos leyendo Primera de Juan. Vamos a leer Primera de Juan para cerrar, capítulo 1. Quiero que se pongan en pie y lo lea conmigo. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 5 al 10 y leemos del 2 al 6. Dice así. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre,
a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Con esto podemos saber que lo conocemos, si obedecemos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no hay verdad en él. El amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra, y por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra.